Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a este segundo eje del curso que tiene como título Desplazamientos y literatura comparada, viajes, migraciones y exilios. Vamos a tratar, o al menos vamos a introducir algunas problemáticas que son muy complejas y podría decir que son poliédricas. Eso se puede ver a partir de la bibliografía que tienen a disposición, pero que también está referida en general a la literatura o a la producción vinculada con el viaje, las migraciones, los exilios, pero también podríamos aquí pensar, aunque sea en forma oblicua, cuestiones que tienen que ver con la movilidad, inclusive la actual, de distintos espacios geográficos, las diásporas, la continua errancia. Ahora, ¿qué es lo que determina, cuál es el rasgo común, el denominador de que acomuna todas estas cuestiones? Y son varias. Por un lado, la reflexión, la problematización de lo que es el género o el subgénero o la escritura o el discurso vinculado con el viaje, las migraciones, los exilios. Pero también yo creo que podríamos comenzar estas reflexiones partiendo de algo que los acomuna y que es la idea del desplazamiento de los recorridos. El desplazamiento es fundamentalmente una experiencia compleja, situada culturalmente, que no se refiere solamente a un desplazamiento físico, espacial en el sentido de geográfico, sino que también implica, y fundamentalmente yo lo diría, desplazamientos, movimientos inter e intraculturales que significan en última instancia un contacto con otra cultura, con otras culturas y con la propia. Es decir, es fundamentalmente un desplazamiento que implica un reconocimiento de una otredad, sea que se refiere esa otredad a un espacio que necesita ser descrito, a otra cultura que también necesita, digamos, que el sujeto que se aproxima a ella la describa, la entienda y que por lo tanto realice un proceso hermenéutico, sino también una comprensión del propio espacio, de la propia cultura, es decir, del otro que se encuentra en la propia subjetividad intraculturalmente. Es fundamentalmente un desplazamiento, el del viaje, el de la migración, el del exilio, que implica el reconocimiento de la alteridad incluso en la mismidad, es decir, en el horizonte de la construcción del propio yo. Me gusta comenzar también con una reflexión, con una idea de Bruce Chatwin referida al hecho del viaje y sobre todo del viaje inscripto en una dimensión literaria, cuando dice que viajamos literariamente y que somos viajeros literarios. Esto me parece sumamente importante porque no hay que perder la dimensión de la literaturidad, inclusive en textos que aparentemente no tienen vinculación con ella. Ahora, estos desplazamientos, que son los que, digamos, son determinantes para definir los viajes, las migraciones, los exilios, las diásporas, la continua errancia, pueden inscribirse en una dimensión real o imaginaria y necesariamente necesitan de una realización temporo-espacial. Me gusta también retomar Bakhtin cuando habla del cronotopo del camino. Si bien no habla específicamente de la literatura de viaje o no se plantea cuestiones que vamos a abordar en este eje más específicamente como la del viaje, migración, exilio, yo creo que puede resultar útil esta idea del cronotopo del camino que lo encontramos en Teoría y Estética de la Novela, cuando dice que en el cronotopo del camino la unidad de las definiciones espacio-temporales es revelada también con una precisión y claridad excepcionales. Eso no siempre sucede, pero lo importante es esto, que el motivo del encuentro está también ligado
estrechamente a otros motivos importantes, especialmente el motivo del reconocimiento, no reconocimiento, que ha jugado un enorme papel en la literatura. Y después, bueno, en otra instancia también, refiriéndose al cronotopo del camino, dice que existen pocas obras que no incorporen una de las variantes del motivo del camino, pero existen muchas que están estructuradas directamente sobre el motivo del camino, de los encuentros o aventuras en el camino. Entonces, es esta idea del encuentro, del desplazamiento y de la alteridad que yo creo que pueden ser primeros puntos de definición o de reflexión sobre este corpus y estas problemáticas complejas y poliédricas. Ahora, según los tipos de desplazamientos, encontramos a su vez diferentes modalidades discursivas. O sea, si bien el común denominador es el movimiento a través del tiempo, del espacio, las culturas y también a través de las miradas, se puede decir que ese movimiento implica una superación de territorios y fronteras y por lo tanto es necesario que haya una performance, una transformación de los sujetos. Y según las características de todos estos elementos determinan una cierta tipología que se manifiesta discursivamente. Entonces, hemos dicho que el viaje es una experiencia hermenéutica, en tanto implica necesariamente una comprensión, un desciframiento de lo que se observa. O sea, no es solamente un vagar, sino también en cuanto hay una narración, una descripción, una discursivización, es necesario que haya una estructuración a través del lenguaje y por lo tanto una comprensión que necesariamente se resuelve en un proceso de hermeneusis, en un proceso semiótico. A lo largo de la historia, el viaje siempre se ha vinculado con el deseo, con la utopía de una búsqueda, de una superación de límites, con la necesidad de un conocimiento que se tiene que alcanzar. Es interesante la propuesta que presenta Armando Nuchera en Literatura Comparada en su artículo específico dentro del ámbito de la literatura comparada, que es los viajes y las literaturas, pero que también se encuentra en este estudio de Eric Lied, La mente del viajero desde la Odisea al turismo global. El texto original es en lengua inglesa. ¿Qué es lo que me interesa señalar que tanto Nuchera como Leeds establecen? Fundamentalmente establecen en un principio cuál es la estructura del viaje, que está modelizada en tres instancias decisivas, que son la del partir, la del misma de viajar, la del transitar, en fin, y la del llegar, o en el caso de Nuchera, habla de volver, lo que le da al movimiento un carácter de circularidad que no necesariamente se da al mismo espacio de partida o de salida. Lied lo que propone también, entre otras cuestiones, es el viaje filosófico, la relación entre el viaje y la identidad, cómo se establecen las sociedades a partir del esquema del viaje. Luego hace un epílogo en donde habla del viajero moderno ya en relación con el turismo global. Ahora, es interesante cómo va explicando y, digamos, presentando algunos aspectos interesantes Nuchera en su artículo, que tienen que ver con, sobre todo, con el nivel temático y que presenta a partir de esto algunas constantes del género que pueden estar presentes o no en todos, pero que son, digamos, predominantes. Entonces, había indicado cómo Nuchera presenta tres cuestiones que tienen que ver etimológicamente con la realización del viaje, que es partir, viajar y volver. Por ejemplo, señala
que ya etimológicamente partir tiene que ver con la idea, sí, de la separación, del desprendimiento, pero que también está vinculado con cuestiones fundamentales de la vida, que son el nacimiento, la muerte, el hecho del parir, del nacer. Y entonces, en última instancia, etimológicamente, se puede establecer una relación metafórica entre la vida humana y el desplazamiento, en cuanto marca un inicio, un final, a través de instancias decisivas como el nacimiento o la muerte. Hay también una vinculación etimológica con el inglés, en el sentido to live, es decir, dejar, vinculado con compartir, y a su vez en esta instancia de la separación, Nuchera lo que señala es el intento de conjunción en el futuro, es decir, de alcanzar una unión en un tiempo más adelante. O sea, no es solamente una separación, sino una búsqueda de una conjunción. Luego, por lo que se refiere al punto específico del viaje, establece la relación etimológica con el provenzal y con el latín, y lo que establece es que viaje viene de viaticum, y que está entonces relacionado con los alimentos necesarios para el viaje, con el desplazamiento, qué cosa lo ha motivado y qué cosa lo ha llevado a desplazarse, nutriéndolo. Es decir, tiene que ver el viaje con lo que se consuma, con lo que se recibe, con lo que se transforma. Y es este intercambio que podríamos decir, utilizando las palabras de Bakhtin, el encuentro, es decir, todo lo que está en el mismo viaje. Otra cuestión que presenta Nuchera es la etimológica desde el inglés de travel, en inglés, que sí tiene el significado moderno de viajar, de viaje, pero de una vinculación etimológica con el tripalium, que era un instrumento de la tortura, y 3 palos que implican el sufrimiento, y por lo tanto vincula la idea del viaje con la del castigo y lo relaciona con el mito de la expulsión de Adán del paraíso. Es decir, también lo ve con la idea del trabajo en italiano, tiene que ver con el tormento, el trabajo, y con el parto, y otra vez estamos vinculándolo etimológicamente la idea del trabajo, del viaje, con la idea del partir, es decir, con las instancias decisivas de la vida humana. Por lo que se refiere al verbo tornar o tornare, es decir, volver, establece la relación etimológica también con el yugo en cuanto al movimiento circular, es decir, se llega a un lugar, pero no se queda en ese lugar, sino que implica un movimiento. O sea, viajar no es quedarse en un lugar, porque quedarse en un lugar es emigrar o exiliarse. Entonces, establece también cómo la idea de la circularidad sea determinante, porque está implícitamente construida, subyacendo la idea del regreso, del volver. Ahora, el volver, como he dicho antes, no necesariamente tiene que coincidir con el lugar de partida. Otras cuestiones interesantes que plantea Nuchera es esta idea del viaje como metáfora del conocimiento, y por lo tanto plantea la naturaleza subversiva del viaje porque implica una superación de límites humanos, es una negación de la visión precedente del mundo, y por lo tanto en este movimiento de desplazamiento, en este desplazamiento en el que se tiene que comprender un espacio diferente, otra cultura, se tiene que comprender la propia cultura, el propio sujeto en el mundo a partir del encuentro con el otro, recordemos el cronotopo del camino de Bakhtin. Entonces es necesaria una reorganización y redefinición del mundo que necesariamente es subversiva porque cambia un orden estructurado anteriormente. Otras cuestiones interesantes
que pueden ustedes encontrar en el artículo de Nocera, que les aconsejo como primer inicio de exploración de la temática del viaje, es este de la metáfora del enigma de las fuentes del Nilo como una construcción de la imagen del conocimiento que está vinculado con el viaje y que implica cómo sea un valor determinante el de la pluralidad y, por ejemplo, otros mitos como el de las antípodas o el de la utopía que sirven en última instancia para definir la propia cultura. Entonces, está subyacendo siempre en toda esta estructuración de lo que es el viaje como experiencia hermenéutica y como experiencia vital, y también como una experiencia que se discursiviza, un abanico de mitos entre los que se encuentran este del mundo lejano, distinto y contrario al nuestro, que es el de las antípodas. Otro mito recurrente es el de la utopía, que tiene que ver con un lugar positivo como una forma de denunciar o bien como un lugar que se construye desde la distopía y lo que hace es validar un orden. Dentro de lo que es la bibliografía referida a los viajes, pero no solamente, pero que puede ayudar a construir este otro espacio, tenemos por ejemplo Geografía y Viajes Imaginarios. Esta, bueno, es una enciclopedia que está en italiano, pero hay otras también disponibles en otras lenguas. Entonces encontramos en relaciones, vinculaciones con los continentes, el globo terrestre, la esfera terrestre, los animales exóticos, las criaturas míticas, los lugares del imaginario. Es decir, todo aquello que tiene que ver con una superación de fronteras, con el reconocimiento del otro en cuanto diverso y necesariamente en relación con el viaje y con los discursos que tienen que ver con el viaje, se inscribe todo lo que es lo exótico, las maravillas, las rarezas del mundo. Y aquí es importante indicar cómo las grandes expediciones, especialmente en época moderna, repetirán inclusive estos modelos de representación del mundo que son propios del medioevo y que, por ejemplo, se encuentran en enciclopedias así como esta, que lo que hacen es recoger toda una cosmogonía, una representación cosmográfica compleja en donde se inscribe fundamentalmente lo mítico. Habrá después un gran desmontaje de lo que son todas estas experiencias y permitirá comparar esta multiplicidad del universo que se presenta hacia varias direcciones. Es importante recordar que los textos, la producción vinculada con el viaje, que tiene una raíz en la antigüedad y en el medioevo, se construía sobre alegorías que lo que hacían era señalar cómo la cosmología, cómo el universo se construía a partir de códigos morales, espaciales, que determinaban una distribución cualitativa del espacio. Es todo un complejo sistema simbólico el que está en realidad evocando realidades de orden metafísico que son presentes inclusive en producciones que se construyen en el espacio moderno.